Buenas noches. Quiero empezar mi disertación contando una anécdota de Abraham Valdelomar, el conde de Lemos. Estaba en presencia de algunas personas exponiendo sobre arte griego, cuando se escuchó en el ambiente unas visitas de pacatos y pacatas. Valdelomar, muy enojado, les increpó y les dijo: cuando se está ante la presencia de una obra de arte, hay que orar. Esta anécdota nos da ejemplo de que cuando tenemos algo muy valioso, en este caso la poesía de José María Eguren, hay que prestar atención y centrarse en el tema. José María Eguren nace en Lima, en un barrio típico antiguo, en la esquina de Piedra y Belalcázar. Finalmente mueren los padres y él y sus dos hermanas solteras van a vivir a Barranco. La casa de Eguren, que actualmente conocemos, la que queda en la calle Colón, es una casa, la tercera de las que habitó el poeta. Según algunas versiones fue casa de la familia, según otras no era de la familia. Es una casa bastante interesante, hermosa, y según las palabras del crítico Estuardo Núñez, era un refugio de la poesía. En la época que Eguren vivía o fue joven, el mundo en el Perú era muy tranquilo. En Barranco sobre todo se vivía una época de égloga. Se acostumbraba a tocar piano, la hermana y la madre de Eguren tocaban bastante bien el piano, y en alguna entrevista Eguren dice, ante la pregunta ¿qué le hubiese gustado ser de no haber sido poeta?, él responde: músico, compositor, es el arte que yo prefiero. Antes de ser poeta fue pintor. También tuvo amistad con Ricardo Flores, cuyo padre tenía un estudio fotográfico. González Parada le llevaba aproximadamente 26 años, pero fue uno de los primeros en reconocer el mérito de José María Eguren. Tuvieron una bonita amistad. Manuel González llegaba a la casa de Barranco e intercambiaba con él libros que González Prada había traído de Europa y que acá no se encontraban. Cuenta Xavier Abril, que es uno de los estudiosos de Eguren, que el hecho que González Prada reconociera las poesías de Eguren le dio a él mucha satisfacción. En Barranco, uno de los que también reconoció la obra de Eguren desde sus comienzos es Alfredo Muñoz, personaje que tuvo una revista de unos 16 años de duración que se llamó Balnearios. Este señor Alfredo Muñoz, hay que destacar que fue bibliotecario de la Escuela Militar durante 40 años, y Abraham Valdelomar lo menciona en su texto La Argelina al viento, y dice: Muñoz, el bibliotecario ideal. Son palabras de Abraham Valdelomar. También tenemos que Valdelomar apoyó a Eguren a través de su movimiento Colónida, y cuando Valdelomar publica el libro Belmonte el Trágico, dedica, entre otros, a Eguren su trabajo, ¿no? Mariátegui y el grupo Amauta también lo apoyan. El apellido Mariátegui es un dato que quisiera compartir con ustedes, significa María Teguía. Otra persona que apoyó a Eguren es su amigo Pedro Zulen, filósofo, que en aquel entonces era el jefe del boletín bibliográfico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y él publicó una selección de Eguren. Según algunos críticos, este hecho
logró que fuera separado de la Universidad San Marcos. Teófilo Castillo, que era el crítico de arte, de moda en el Perú, fue a entrevistar a Eguren a su casa y le hace una encantadora entrevista, llegando a la conclusión que los paisajes de Eguren, las pinturas de paisaje limeño, era lo mejor que había visto en toda su vida. Es una crítica muy valiosa. Incluso Teófilo Castillo reproduce por lo menos 3 de los cuadros de Eguren. Hay uno en especial que se titula Camino a la Huaca, que se encuentra perdido, pero que fue muy elogiado por Teófilo Castillo. Estuardo Núñez le dedica la primera tesis sobre las poesías de Eguren. También Antonio Cisneros le dedica otra tesis titulada El transcurrir en los personajes de José María Eguren. El círculo literario en que se movía Lima, el Perú en ese momento, estaba todavía con la escuela del modernismo, que es una poesía más grandilocuente, que relata, que narra, ¿no? Eguren insurge en el mundo literario peruano con una poesía distinta, para el cual los oídos del gran público no estaban preparados, ni aún estaban preparados los intelectuales de la época, hay que decirlo. ¿Qué podemos decir de la poesía de José María Eguren? En primer lugar, que es una poesía como que tiene horror al yo poético. No narra, no describe, no hace homenaje, simplemente sugiere. Es una poesía hermética, difícil, y cumple a cabalidad los 3 postulados básicos del simbolismo, cuáles son los vocablos seleccionados, el uso del color dentro de la poesía y, por supuesto, la música. Vocablos seleccionados, color y música. Los personajes de Eguren funcionan como heraldos. Llegan al poema, dan su mensaje y luego desaparecen de la escena poética. En el último libro, Rondinelas, Eguren hace un delicado proceso de síntesis total. Llega al extremo de suprimir artículos. Entonces se hace una poesía sumamente contenida que exige del lector una lectura muy acuciosa y delicada. Los motivos es el título que dio Eguren a su prosa. Entre los motivos de la naturaleza, yo he seleccionado 5, voy a enumerarlos. Tropical, Sinfonía del Bosque, La emoción del celaje, Notas rusticanas y Pedrería del mar. Cuenta Estuardo Núñez que con su amigo de colegio, Martín Adán, fueron a buscarlo, siendo ellos muy jóvenes, y se lo encontraron a Eguren agachado entre las olas, entre el mar, la arena, buscando piedras, ¿no? Y lo conocieron y posteriormente Eguren los invitó a las tertulias dominicales en su casa. En Tropical es realmente maravilloso cómo puede describir a los insectos. Es impecable, ¿no? Los insectos para él no son insectos, son obras de arte, hay que decirlo, ¿no? Y hay un detalle importante que he descubierto, que él define, sin nombrarlo con la palabra exacta, lo que es el mimetismo. Quiere decir que los animales y las plantas adquieren el color o el aspecto del lugar donde se encuentran para pasar desapercibidos y de ese modo no ser atacados por sus enemigos. Y hay un poema en especial que es un poema tremendamente amoroso, muy poco conocido, más que para los estudiosos, pero que debería difundirse. Es un poema, un motivo hermoso, y se titula Noche Azul. En toda la obra en prosa de Eguren vemos que tiene referencias muy cultas sobre arte y literatura. La dificultad de la poesía, de la prosa de Eguren, es que tenía un ritmo nuevo. Y si seguimos el consejo
de Rubén Darío, quien decía, ama tu ritmo, Eguren lo único que hizo es seguir su propio ritmo. Eguren empezó pintando retratos marinas. Cuando empezó a leer la literatura moderna, ya se fue por el tema fantástico. Voy a mostrar la trilogía de los cuadros, a mi modo de ver, de Eguren. Son 3 cuadros que reflejan muy bien su pintura. El toque de las ánimas, el espíritu de la noche y la torre de ámbar. Y es muy interesante saber que el año pasado la Biblioteca Nacional, que tiene entre sus joyas un álbum o 2 álbumes de fotografías mínimas de Eguren, el tamaño de una estampilla, que él tomaba con una maquinita que él mismo fabricó. Y la biblioteca pidió al Ministerio de Cultura que se declarase estos álbumes de fotografías de Eguren declarado patrimonio cultural de la nación, y han aceptado, ¿no? Entonces creo que eso es motivo de mucha satisfacción para nosotros. Hay que tener en cuenta que las fotografías de Eguren, si bien son valiosas, no han recibido aún el estudio que amerita. Tampoco las pinturas, ¿no? Estando en Lima, se hizo un telescopio casero y miraba desde su ventana el monumento de la iglesia de San Martín, en la Plaza San Martín, y la hora en el reloj de una iglesia cercana. Luego tenemos que hacía esculturas en vidrio, eso se han perdido. Hizo un castillo de hojalata bastante hermoso. Era amante de la música y también practicaba un arte singular que es la duendería. Él y Sahara, Xavier Abril y otros se disfrazaban de duendes y iban al olivar de San Isidro y hacían la ronda junto a los árboles de olivo. Es una faceta bastante lúdica y poco conocida. Había en Barranco, por el puente de Armendáriz, una casona que perteneció a la condesa Rosa Salazar Galindo y Real, cuyo esposo fue asesinado. Eguren gustaba pasear por esa zona y tiene poemas donde muy sutilmente la menciona. Decía Eguren, la vida es una hada negra que vuela en la noche. La lectura de Eguren, sea en su prosa como en su poesía, implica el uso continuado del diccionario. No se puede leer si no se conocen las palabras que le incluyen. Tiene un excelente manejo del idioma, presenta una gran cultura. Es el único exponente del simbolismo peruano, no hay otro. En América Latina hay pocos. Es el alquimista incuestionable de la maravilla. Se dice que Eguren pensaba, soñaba y vivía en color. Paradójicamente crea la atmósfera ángel y reivindica la presencia de lo fantasmal en su trabajo. Inauguró conjuntamente con César Vallejo y Martín Adán la poesía moderna del Perú. Según Estuardo Núñez, Eguren era un Midas moderno, que todo lo que tocaba lo transformaba en amigos, la voz egurina hace presente de una camiseta 100% de algodón peruano para Laureta Lucci, que nos ha deleitado con la exposición acerca de nuestro bate peruano José María Eguren, aquí en el auditorio de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.